resultados del examen doctoral, que lleva por título Estudio de la síntesis, caracterización y desempeño de nanocatalizadores poliédricos níquel-platino y su aplicación como cátodos en celdas de combustible poliédrico. Este trabajo se hizo en el grupo de investigación de Macedosa y el contenido de la presentación es el siguiente. Se va a abordar una breve sección de introducción, antecedentes, y posteriormente se presentarán los resultados más relevantes y las conclusiones de cada uno de los capítulos que conformaron este trabajo. Se abordarán perspectivas futuras, la productividad científica lograda durante el doctorado y los agradecimientos. Bien, en forma muy general, el objetivo del estudio fue desarrollar materiales catalíticos que pudieran aplicarse en una celda de combustible poliédrica. Sin embargo, no es así de forma directa, ¿no? Llegamos de un extremo a otro. Hay varias etapas involucradas en el medio que consideran estudios individuales. El primero de ellos, con objetivos particulares, fue la síntesis de nanomateriales de níquel-platino, utilizando como agentes reductores la ureamina y el ácido oleico, que tienen la particularidad de proveer a la nanopartícula de su forma característica. Se hicieron evaluaciones de varios factores que influyen en la síntesis de los materiales, y también en un segundo capítulo se hizo la variación de la relación de amina y ácido oleico para determinar cómo influía ese factor en la morfología de las nanopartículas. También se hizo un estudio de la variación del contenido de níquel y de platino para ver el efecto en la morfología, y se optó también por hacer otro estudio donde se exploraban otros elementos del mismo periodo de níquel, como cobre, cobalto, hierro y magnesio. Paralelamente a eso se desarrolló un estudio donde se evaluaba la funcionalización de los carbones, porque una vez que se tiene el catalizador se debe de dispersar en una matriz porosa, y hay literatura que aborda el hecho de que al funcionalizar estos carbones se mejora la actividad catalítica. Posteriormente se analizaron todos los materiales realizados con técnicas de caracterización física como microscopía electrónica de transmisión, de barrido y difracción de rayos X, entre otras técnicas. La evaluación electroquímica también fue muy importante, y una vez tenido el mejor material se procedió a preparar los ensambles de membrana electrodo que conformaron el prototipo que se desarrolló. Como antecedentes, bueno, indudablemente la civilización humana requiere energía para poder subsistir y desarrollarse. Sin embargo, estamos entrando a una época en la cual la principal fuente de energía que estamos utilizando es la que viene derivada de los combustibles fósiles. Desde hace un siglo atrás se viene usando esa tecnología, y hay problemas porque ya se están, y desde hace algunas décadas, viendo los efectos nocivos que tiene en cuestiones ambientales y de salud pública la quema de combustibles fósiles y las repercusiones que está haciendo. Se está optando en las últimas décadas por implementar, darle mucho énfasis al uso de las tecnologías de generación de energía renovable, la eólica, la hídrica, la solar, pero estas tienen el inconveniente de que son estacionales. Si no sale el sol, si no hay viento, entonces no pueden funcionar. Y a futuro se está contemplando la idea de usar el hidrógeno como vector energético por las bondades que ofrece, pero para poder usarlo necesitamos sistemas electroquímicos que permitan aprovechar su uso. Este es un esquema de un ciclo completo en el cual se aprovecha la energía renovable para electrolizar el agua, generar oxígeno e hidrógeno. Estos gases se alimentan a una celda de combustible y esta puede generar electricidad y agua como único subproducto, por lo cual la tecnología es muy atractiva. Entrando en materia de una celda de combustible, bueno, para su mejor análisis vamos a analizar una monocelda de combustible que se compone de varios elementos. El corazón de la celda de combustible es el ensamble membrana electrodo, que es una membrana polimérica que tiene dos materiales catalíticos como electrodos. Ahí es donde se impregnan nuestras nanopartículas,
y son las responsables de acelerar las reacciones que se llevan a cabo en la celda. ¿Cómo es que funciona? Bueno, tenemos que alimentar, como les comentaba, con un electrolizador, por ejemplo, es la forma más viable de obtener gases puros. Se alimentan a la celda de combustible y aquí van a ocurrir dos reacciones, una de oxidación en el lado del hidrógeno, mediante esta ecuación. El hidrógeno se oxida, libera electrones y estos electrones se pueden aprovechar en algún trabajo eléctrico. Los protones que se liberan aquí o que se producen en el cátodo difunden a través de la membrana polimérica hasta el cátodo y en conjunto con los electrones que ya realizaron un trabajo y el oxígeno que se alimenta, se produce agua. Entonces, los potenciales, bueno, son estos. Teóricamente, una celda de combustible, una monocelda, nos debería de dar un potencial de 1.23 volts. En la práctica, debido a cuestiones de factores entrópicos y demás, el potencial máximo alcanzado es de 1 volt. Si se apilan varias de estas monoceldas de combustible, entonces tenemos ya un stack de celda de combustible que puede usarse para una determinada aplicación dependiendo del potencial requerido. Se ha empezado a usar la tecnología en forma de prototipos desde ya hace algunos años. Honda fue la primera compañía que implementó las celdas de combustible a los vehículos. Actualmente este es el vehículo comercial de Toyota, que ya incorpora celdas de combustible. Es un trabajo híbrido entre el uso de celdas y baterías de ion litio. Esto es lo que ya se está comercializando. El costo es elevado, pero se prevé que a medida de que la tecnología se haga popular y que se abran más al mercado estos dispositivos, estos vehículos, bueno, disminuyan los costos. Se prevé que para el 2025 puedan ser más accesibles a todo el mundo. ¿Qué desafíos hay? Bueno, si se supone o toda la evidencia muestra que las celdas son una eficiente alternativa a futuro, ¿por qué no se han comercializado a gran escala? Principalmente estas tres dificultades técnicas, que son el costo, la durabilidad y el rendimiento. Cada una de ellas se está investigando desde diversas perspectivas. Nosotros nos estamos enfocando en esta, que son los materiales catalíticos, los soportes, a la vez la estabilidad, y en la medida de que se logre optimizar y mejorar estas propiedades, pues se van a abaratar los costos. El que sean muy costosas es porque llevan elementos nobles para poder llevar a cabo las reacciones. Volviendo al esquema de las reacciones involucradas en una celda, la de mayor interés es la reacción de reducción de oxígeno, debido a que presenta una lenta cinética, alrededor de 5 órdenes de magnitud más lenta en comparación con la de oxidación del hidrógeno, y dentro del mecanismo que se propone, la parte más determinante es la absorción precisamente de las especies de oxígeno sobre el material catalítico. Entonces se requiere una mayor energía de activación para poder disolverse y disociarse. Es una energía mayor que la disociación. Por lo tanto, se usan materiales catalíticos. Entre todos ellos, el platino es el que ha dado mejores resultados por sus propiedades electrónicas y geométricas, pero se pueden utilizar otros elementos del bloque de transición de la tabla periódica. Anteriormente se utilizaban materiales en forma de malla o de placa o en forma masiva, lo cual representaba el problema de que no eran tan activos, y a medida que se va disminuyendo el tamaño de partícula hasta el orden nanométrico, es que mejoran las propiedades catalíticas. Las reacciones ocurren en la superficie de los átomos, de las nanopartículas, perdón, y vamos a simular más o menos lo que ocurre. Llegan las moléculas de oxígeno, se absorben sobre las caras de las nanopartículas, se forman esas especies platino-oxígeno absorbido. Por otro lado vienen los protones que difundieron de la parte anódica, se absorben también sobre la nanopartícula. Ahí es donde ocurre el proceso de reducción y posteriormente se liberan en forma de agua. Sin embargo, bueno, hay que considerar algo. El Departamento de Energía de Estados Unidos, que es la entidad que regula todo lo concerniente en materia de celdas de combustible, dice que aproximadamente el 56% del costo global de una celda de combustible proviene del uso de catalizadores de platino. Por esto es que son muy costosas.
Y tenemos que tomar en cuenta que dentro de las nanopartículas solamente los átomos superficiales son los encargados de llevar a cabo la actividad catalítica. Hay muchos átomos de platino internamente que no fueran su función de sitio activo para llevar a cabo la actividad catalítica. Entonces, en la medida que logremos maximizar esa área superficial con la mínima cantidad de platino, podemos disminuir los costos. Y ese es uno de los objetivos que tienen muchos grupos de investigación, tratar de implementar una mejor interacción de estos platinos como catalizador mediante, por ejemplo, durante un tiempo se investigó mucho las aleaciones metálicas. Si incorporamos otro metal de la serie de transición, entonces disminuimos el contenido de platino, además de que se promueven estos dos efectos: disminución de las distancias interatómicas platino-platino, se acercan más los átomos, por lo tanto se van a absorber mejor el oxígeno, se van a poder disociar, y también se promueven estructuras con vacancias en los orbitales 5D que favorecerían la reducción. Se pueden emplear o se han investigado muy a detalle sistemas de todos estos elementos. Predomina el platino como el mejor catalizador, pero estos catalizadores tenían un problema: sufren una constante degradación debido a que el sistema metal no noble con metal no noble produce un efecto de degradación galvánica y se van corroyendo las partículas, de tal manera que eso repercute en su estabilidad. Y la solución durante un tiempo fue, bueno, vamos a decorar con platino núcleos previamente formados de elementos no nobles, y se usan principalmente estos: níquel, cobalto, hierro, cobre, por su abundancia. Entonces se generaba el núcleo metálico, se decoraba de platino y se formaban estas estructuras núcleo-coraza, que durante algún tiempo fueron las más atractivas, porque se protegía el núcleo, se estabilizaba el material, además de que al tener el platino en la superficie, pues se maximizaba su área y se aprovechaba eficientemente su uso, que se traducía en un incremento de la actividad catalítica. ¿Cómo se mide esa actividad catalítica? Bueno, hay dos enfoques. Los estudios teóricos abordan las energías de enlace que se forman entre platino con oxígeno, por ejemplo, y se forman este tipo de curvas denominadas curvas volcán, que si se dan cuenta, el platino está muy cerca de la cúspide, es decir, ahí nos damos idea de que el platino es de los mejores o el mejor material catalítico hasta el momento. Experimentalmente lo que se hace es llevar a cabo evaluaciones electroquímicas para determinar dos parámetros muy importantes, que son la actividad másica y la actividad específica. La primera está relacionada por cuánta densidad de corriente se obtiene por cantidad de platino, y la segunda es la cantidad de corriente por el área catalítica que tiene el catalizador. De tal manera que hay un tamaño de partícula donde se pueden tener un equilibrio entre actividad específica y actividad másica, que ronda más o menos entre los 3 a 4 nanómetros. Y es por eso que los materiales comerciales, como el platino ENTEC, que vamos a hablar más adelante de ese catalizador, tiene esos tamaños de partícula y ha sido el mejor hasta el momento. Volviendo a lo que dice el Departamento de Energía de los Estados Unidos, esta entidad establece que en reportes que van saliendo paulatinamente, establece los límites en los que debemos de andar en materia de actividad catalítica, ¿no? Por ejemplo, ya estamos en este intervalo 2017 a 2020, donde la actividad específica debemos de andar por arriba de 1 miliamper por centímetro cuadrado, y la actividad másica en 0.44 o más, mayor 0.44 amperes por gramo, con un contenido total de monocelda de combustible de platino de 0.125 miligramos sobre centímetro cuadrado, además de que debe de cubrir con ciertos rangos de estabilidad, en tiempo y demás. Entonces nos tenemos que desarrollar los materiales y evaluarlos y ver si estamos cumpliendo con lo que dice esta entidad. Ahora, hay otro efecto en la actividad catalítica. Considerando nanopartículas a través de platino, bueno, tenemos que considerar que están formadas por facetas. Los empaquetamientos de los átomos tienden a formar estas caritas o facetas, donde se tienen 6 caras cúbicas con lo que se denomina cristalográficamente como planos 1, 0, 0, y 8 caras octaédricas con su denominación 1, 1, 1.
además de que, bueno, hay que diferenciar los átomos que se encuentran en los bordes y los que se encuentran en las esquinas. Es por eso que a estas partículas se les conoce como cuboctaédricas, porque mezclan ambas y es una configuración en términos energéticos de mayor estabilidad. Se ha comprobado esto experimentalmente y hay que también considerar que los átomos internos de las facetas mantienen un mayor sitio de coordinación para absorber CO. No es lo mismo que la molécula se absorba sobre las caras 1,1,1 que sobre las 1,0,0 o sobre los bordes y las esquinas. Un estudio particular en ese sentido fue abordado por Stamenko y colaboradores, donde realizaban síntesis de monocristales bien controlados, en atmósferas controladas, en estas orientaciones 1,1,1, 1,0,0, 1,0,0, y evaluaron la actividad catalítica de forma electroquímica y determinaron que esta era la tendencia. Los mejores materiales eran los que propiciaban o los que tenían en su estructura las facetas 1,1,1. Por lo tanto, la tendencia es ahora hacer nanopartículas con esas morfologías y hay en la literatura un buen de información al respecto. Se está trabajando con materiales como oro, como cobalto, plata principalmente, que tiene una característica muy especial para formar nanoformas. Y bueno, hay bastantes morfologías, ¿no? Nosotros por eso decidimos llamarlas poliédricas, porque a veces salían cubitos, a veces salían hexágonos, entonces los decidimos llamar poliédricas. Este fue el trabajo en el que nos basamos como referencia. Noten que con el paso de los años se ha incrementado la cantidad de estudios que abordan el uso de morfologías características. Actualmente las más investigadas son los octaedros, precisamente porque los octaedros tienen sus 8 caras en configuración 1,1,1 y esto las hace potencialmente atractivas. No es tan simple sintetizarlas, pero un trabajo anterior fueron estos, los nanoframes, que el estudio contemplaba la síntesis de materiales sólidos, níquel platino, y mediante tratamientos térmicos lograban disolver el níquel y formar solamente una coraza de platino en las orillas, en las aristas. Evaluaban la actividad catalítica y bueno, se daban cuenta que tanto en la actividad específica como en la actividad másica se incrementaban varios órdenes de magnitud la actividad catalítica respecto al material comercial que figura aquí como una barra negra. Como les comentaba, nos basamos en eso, pero al hacer la investigación encontramos otros materiales, por ejemplo octaedros, poliedros, pero en todas ellas manejan estas cantidades de metales, ¿no? En su mayoría predomina siempre el contenido de platino. Por ejemplo, aquí, bueno, es casi mitad-mitad, 50-50. Aquí tenemos del orden del 80% en masa de platino, 70% en masa, 80%. Es decir, tienen mucho platino. Eso no nos favorecía por el lado de que lo que queremos es disminuir esa cantidad y aprovecharla eficientemente. Entonces surgieron los cuestionamientos: ¿será posible disminuir la cantidad de platino manteniendo la morfología? Y cómo influye también la relación o el uso de la amina y el ácido oleico, porque todos estos sistemas, la característica común era que usaban estos reactivos para poder obtener las morfologías. Casi siempre todos usan oleamina, pero había estudios donde incorporan pequeñas cantidades de ácido oleico y argumentan que mejora la actividad catalítica. Entonces ese fue otro cuestionamiento: ¿cómo influye esa relación? Porque solamente contemplaban, por ejemplo, un 10% en relación mol del ácido oleico como segundo reactivo. Y por otro lado, bueno, ¿cómo influye el metal no noble también en la actividad y en la morfología? De tal manera que, bueno, empezamos con los capítulos. Lo primero que se hizo fue la síntesis de los nanomateriales utilizando estos reactivos: nitrato de níquel, ácido hexacloroplatínico, y mantuvimos esta proporción: 30% en masa de níquel, 70% de masa en platino. Estos precursores se disuelven y se inyectan a la mezcla, que puede ser pura oleamina o puede ser una mezcla de ambas, y se empieza a incrementar la temperatura. Al momento de que la temperatura se va incrementando, entonces se van observando diferencias en los colores, hasta que obtenemos un color negro, que es nuestra evidencia de que los precursores metálicos ya se redujeron y formaron las nanopartículas.
se separan mediante la centrifugación, se lavan y se recuperan por evaporación. Aquí se observa algo que encontramos de forma muy curiosa, porque son magnéticas las partículas y entonces funcionan a la vez como agitadores magnéticos, ¿no? Mientras se está evaporando el solvente. Y la característica es que presentan esta tonalidad brillosa, a veces plateada, a veces un poco dorada, y sus propiedades magnéticas. Después, bueno, ya que tenemos los materiales, se tienen que caracterizar por la mayor cantidad de técnicas disponibles y posibles, pero siempre prevalecen estas cuatro, que son difracción de rayos X, microscopías electrónicas, tanto en modo transmisión o en modo barrido, con su consecuente análisis por EDS. Y bueno, también exploramos por el UV, infrarrojo. Se pueden, bueno, realmente la que nos interesaba mucho también era el ICP, pero no contábamos con la técnica y aparte eran muchas muestras, entonces hicimos uso de la de EDS para poder determinar la composición de los materiales. Y estos ya son los resultados. Les quiero comentar algo. En la literatura usan los reactivos tal cual se compran de Sigma Aldrich, pero grado técnico. Y estos son los resultados. Si se usa oleamina y ácido oleico en estas condiciones, se empiezan a formar nanopartículas con chipotes, vamos a llamarle así, y se empiezan a deformar demasiado las partículas. Por lo tanto, lo que se hizo fue destilar los reactivos. En la época en la que me tocó trabajar, resultaba más barato comprar los reactivos grado técnico y destilarlos. Actualmente, creo que hace unos días que consulté la página, ya se pueden comprar a precio más barato los reactivos puros, por lo cual es una buena estrategia para evitar la destilación. Y si lo observan, son partículas un tanto más definidas en las aristas y en las esquinas. También exploramos el uso de un agente reductor. En este caso fue un agente adicional como fue monóxido de carbono, con la teoría de que si inyectábamos ese agente reductor, disminuiría la temperatura de reducción y se formarían, tendríamos partículas más homogéneas y mejor distribuidas. El resultado fue son partículas amorfas, muy porosas y de tamaños muy grandes. Y otro factor que también influye es el precursor metálico. Uno de los problemas que tiene la síntesis es que, bueno, se inyectan en base agua a la mezcla oleamina ácido oleico, es como si inyectáramos agua, aceite caliente. Entonces se empiezan a formar implosiones que también influyen en la morfología. Por lo tanto, se pensó que si esto fuera cambiado por precursores, en lugar de precursores inorgánicos, fueran acetilacetonatos, por ejemplo, se disolverían bien en el medio y se formarían mejor las partículas. El detalle fue que se obtuvieron partículas muy pequeñitas, esferoidales, y bueno, ahí nos dimos cuenta que influye el agente precursor, muy posiblemente porque pues, los acetilacetonatos influyen como agentes de control o surfactantes que se adhieren a las nanopartículas y no les permiten crecer. Y también el orden de la adición de los precursores. No es lo mismo que adicionemos o que inyectemos los dos metales de forma directa, los dos puntos combinados, porque se producen nanopartículas como aleaciones, a que si lo hacemos por etapas, primero inyectamos el níquel y luego el platino y se formarían partículas de este estilo, núcleo porasa, donde mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido en modo EDS, bueno, la técnica de EDS en el modo T, vemos como el platino tiende a segregarse a las orillas, es decir, está formando una coraza en la partícula. También, bueno, sacamos varias alícuotas a lo largo de la síntesis a diferentes temperaturas y observamos, bueno, hicimos análisis ultravioleta y vimos cómo aparecía una banda en el rango de 600-610 nanómetros, que en ese momento la asociábamos a la interacción de la oleamina o del ácido oleico con los metales, es decir, está formando un complejo metálico ahí que se puede observar mediante UV. Y a medida de que va avanzando la reacción, la banda va decreciendo, de tal suerte que podemos con ella como que darle seguimiento a la reacción y pudimos establecer que el tiempo de mezclado establecido para lograr una buena homogenización de la mezcla
al momento de inyectar los precursores era dejarla 5 minutos y después incrementar la temperatura para que comenzara la reducción. Pudimos hacer este estudio de ir sacando de las alícuotas anteriores, de estas últimas. Observen que esta tiene un tono un poco más color café, que es momentos antes de que inicia perdón, es la estrellita esta. Un poco más café, que es una alícuota tomada antes de la reducción, que es esta etapa. Un poco antes, y después tomamos las muestras a diferentes tiempos, y estos fueron los resultados. Cuando se está empezando la reducción, a los más o menos instantes antes de que se reduzcan, el tamaño de partícula es irregular, la forma es irregular y el tamaño oscila entre los 8 nanómetros. Cuando ya se deja la reacción unos 35 segundos, el tamaño aumenta al doble, 16 nanómetros. Y a medida que va avanzando el tiempo, la partícula va creciendo, 35, 45, 45, 50, y dejamos 10 minutos y observamos que el máximo tamaño alcanzado en ese intervalo fue de 51 nanómetros. Es decir, va creciendo la partícula, primero aparecen las semillas que dan origen a los núcleos y se van creciendo en determinadas orientaciones y hasta determinados tamaños. Hicimos otra síntesis donde dejábamos hasta 30 minutos y estos fueron los resultados. Se van corroyendo las partículas, van apareciendo huecos, deformaciones, y bueno, entonces eso nos permitió establecer que el tiempo de reacción mejor era entre 3 y 10 minutos de reacción, de dejar la síntesis y obtener las nanopartículas. El esquema que vieron anteriormente, bueno, fue un calentamiento moderado. Probamos con un calentamiento más rápido, es decir, incrementada la velocidad de calentamiento con la idea de que fuera más rápida el alcanzar la temperatura de reducción y ver qué efecto tenía, ¿no? Los resultados fueron estos. Se conserva en esencia la morfología de la nanopartícula, pero los tamaños son mayores inclusive que el otro esquema. Entonces decidimos que para el resto de la síntesis el mejor esquema para trabajar pues era ¿no? Una temperatura gradual, se inyectan los precursores, disminuye la temperatura un poco, se restablece, se deja un tiempo de mezclado y después se incrementa otra vez la temperatura, ya dejamos los minutos que deseamos, entre 5 y 10 minutos, y bueno, enfriamos para recuperar las partículas. Entonces este esquema quedó de lado. Y otro efecto que vimos, bueno, fue la temperatura. Estarán ustedes de acuerdo que si estamos inyectando a 180 grados y tenemos que llegar hasta cerca de 200 grados, 280 grados para poder reducir los precursores, son 100 grados de diferencia en la que en la que estamos limitados a la velocidad de calentamiento de nuestro sistema. Entonces probamos inyectar los precursores a distintas temperaturas, particularmente 200 grados, 250, 270 y 285, y los resultados fueron estos. A medida de que se inyecta a una temperatura mayor, el tamaño de partícula también aumenta y se ven también alteradas las composiciones, empieza a variar el contenido de níquel y de platino, y eso la explicación fue de que mientras estamos más cerca del punto de reducción no se da tiempo suficiente a la mezcla de reacción para que ésta se dé y empiezan a formarse nanopartículas muy grandes porque se van disolviendo y esto está contribuyendo al crecimiento de las mismas. Entonces, con todo esto se estableció como conclusión de ese capítulo que bueno, la purificación de los reactivos es sin lugar a duda indispensable. El uso de CO como agente reductor no funciona, al menos para formar nanopartículas de alta simetría. La adición por etapas de los precursores propicia partículas nucleoporasa. El tiempo de mezclado óptimo para la formación de los complejos pues es más o menos 5 minutos. El tiempo de reacción se puede dejar de 10 minutos. Tiempos mayores propician el incremento acelerado del tamaño de partícula y la formación de huecos. Y la temperatura de inyección óptima pues es 180 porque no son muy grandes las partículas, y si le diéramos más temperatura incrementa la polidispersidad del material.
Entonces, ya teniendo esas condiciones, nos dimos a la tarea de variar la relación de la mina y del ácido oleico, manteniendo las condiciones encontradas previamente. Hicimos todo un estudio desde solamente meter níquel y platino con oro en la mina, hasta hacer las variaciones de las diferentes relaciones. Por ejemplo, aquí amina 90, ácido oleico 10%, 80, 20, 70, 30, 60, 40, 50, 50, 30, 70, 10, 90, hasta llegar al otro extremo donde únicamente usamos ácido oleico, tanto para níquel como platino, y ácido oleico para platino por separado y níquel por separado. Estas fueron las proporciones en porcentaje mol que se utilizaron. Se mantuvo en todos los casos la composición de níquel 30 y platino 70, porque vimos que esa era con la que obteníamos nanopartículas de alta simetría poliédricas. Y una observación inmediata durante la síntesis fue que la temperatura de reducción disminuye a medida de que va aumentando el contenido de ácido oleico en la síntesis, además de que también los colores varían. Por ejemplo, este es níquel con pura oleramina en azul, platino con pura oleramina. Las mezclas entre oleramina y ácido níquel van desde el verde a amarillo hasta llegar a un material que fue acá. Bueno, aquí también les presento los productos, y hay un vial que no se pudo precipitar. Todos estos, si observan aquí, son en color negrito, son los materiales precipitados. Curiosamente, del lado de platino con pura oleramina hubo mucha cantidad de muestra que se obtuvo, los rendimientos excedieron el 100%. Hay mucha materia orgánica atrapada en este catalizador. Y por el otro lado, en níquel con puro ácido oleico no se pudo precipitar el material, lo cual eso pues, resulta muy interesante en ese momento. Después lo logramos explicar. Igualmente hicimos ultravioleta, pero acá ya la particularidad fue que nos dimos cuenta que solamente la banda de absorción en UV es causada por la interacción del níquel con la oleramina. La de platino no da señal de UV, y la mezcla níquel-platino, bueno, sí se ve la bandita, pero esta se asociaría entonces a níquel. Por lo tanto, si siguiéramos la reacción, tomando como en un inicio lo hicimos, no tanto correspondería a la interacción de los dos metales, sino a la de níquel. Y por el otro lado, a medida de que nos vamos al otro extremo con el ácido oleico, no se presentan bandas de absorción claras ahí en UV visible. Es decir, parece ser que por medio de esta técnica no se podría ver esa interacción oleico-metal. Y si variamos la composición, vemos cómo la banda se va desplazando hacia longitudes no mayores, y bueno, a medida de que aumenta el contenido de ácido oleico, disminuye de forma cualitativa, vemos que disminuye esa banda y se recorre. Por resultados de infrarrojo, aquí resultó un tanto complicado porque todos los espectros se parecen ya sea al ácido oleico o a la oleramina. A medida de que prevalece el contenido de níquel, el espectro se parece más al de la oleramina. A medida de que aumenta el contenido de ácido oleico, pues los espectros se parecen más a los del ácido oleico. La característica fueron estas bandas que se asociaron esta de 1631 y 1537 se asociaron a esta asignación, la torsión del grupo carbonilo en grupos amida, y la torsión fuera del plano también en los grupos amidenses. Se están formando, se está registrando, al menos por infrarrojo, que se está formando la amida a medida de que aumenta el contenido del ácido oleico en el sistema. Y recuerdan la muestra que les dije que no se lograba precipitar, la que quedaba en tono oscuro. Bueno, hicimos tanto la medición de la síntesis, de la alícuota en la síntesis, y después de incrementar la temperatura, y aparece esta bandita en 1614, que se asociaría a la formación, a la vibración del grupo carbonilo en un carboxilato. Por lo tanto, argumentamos que esa dispersión que no se pudo precipitar sería esa formación del carboxilato con el metano.
Ahora ya los resultados de microscopía electrónica. Bueno, les voy a presentar primero esta manera de ejemplo. Esta fue el material de níquel platino con únicamente sintetizados con oleamina. La morfología es poliédrica, los tamaños de partícula oscilan entre 55 más o menos 15 nanómetros y su análisis CDS, bueno, reveló la presencia de platino, de níquel preferencialmente. Y en la siguiente voy a mostrar nada más las imágenes de cada material. Ya no muestro los histogramas se encuentran en la tesis. Vamos a analizar, por ejemplo, solamente níquel con oleamina dan nanopartículas esferoidales de gran tamaño, 130 nanómetros. Partículas de platino en oleamina dan especies de aglomeración, una especie de aglomeración de partículas muy pequeñitas. Aquí realmente podemos determinar los dos tamaños, partículas muy chiquitas del orden de 2 a 5 nanómetros que conforman por materia orgánica que tienen absorbida cúmulos de alrededor de 107 nanómetros. Ya cuando tenemos la mezcla, la interacción níquel-platino con pura oleamina, observamos las partículas poliédricas y de aquí sacamos una conclusión rápida, es decir, los elementos por separado no producen nanopartículas poliédricas. Se necesita la interacción de ambas para lograr tener esto. Y si hacemos un mapeo por medio de microscopía electrónica, vemos cómo en colores se representa el níquel en rojo, el platino en verde, y la conjunción de ambas, bueno, ya nos dan esta imagen, y podemos apreciar que el platino se segrega o tiende a segregarse hacia la periferia de las partículas, en las aristas, en los bordes, de tal manera que esto lo haría atractivo para cuestiones catalíticas porque se aprovecharía mejor en los bordes. Vamos al sistema 9010. La morfología tiende a ser poliédrica, pero el tamaño disminuye a 45 nanómetros. También por mapeo se ve como el platino tiende a segregarse a las orillas y la morfología sí se modifica un poco, ¿no? Empiezan a verse más irregulares. Para el caso del sistema 8020 disminuye también a 31 nanómetros y es básicamente la misma tendencia, ¿no? Es decir, este sistema 100, 90, 10 y 80-20, la morfología es poliédrica o semipoliédrica y el platino tiende a segregarse a las orillas. Para el sistema 70-30, la tendencia es tener nanopartículas esferoidales, se evidencia la formación de la configuración núcleo-coraza, el níquel está en medio, el platino está en las orillas y los tamaños oscilan en 34 nanómetros. Para el sistema 60-40 se empiezan a formar como bipirámides, o así le encontramos esa forma característica, donde ya hay aquí una mayor interacción de ambos metales en forma de aleación. Ya están más combinados estos dos elementos. Y en sistema 50-50 las partículas son totalmente amorfas, evidencian la aleación y disminuye también el tamaño de partícula, 26 nanómetros. A partir de este sistema de 50-50 hacia abajo, con mayor cantidad de ácido oleico, las partículas tienden a ser muy chiquititas, del orden de 3 a 2 nanómetros, y en esencia, como veremos más adelante, son puro platino. Esta es la tabla de resumen. Vemos la distribución de tamaños, el grado de polidispersión, las composiciones. Podemos irnos a la tabla para quizás mayor visualización. A medida de que aumenta el contenido de ácido oleico, va disminuyendo el tamaño de partícula en estos sistemas. Y también la composición, a medida de que va aumentando el ácido oleico, va disminuyendo la cantidad de níquel, y aquí de forma numérica lo vemos. Es decir, cuando tenemos exceso de ácido oleico, los tamaños de partículas son menores y el níquel se desploma hasta el 2% más o menos. Hicimos difracción de rayos X, igual tenemos los dos patrones de referencia, níquel. Este fue el níquel sintetizado por nosotros y este fue su espectro característico, su difractograma característico, y mostramos el de platino y vemos que a medida de que se tienen los otros sistemas, los difractogramas tienden a ser o a tener más características de platino, se desplazan los picos más hacia la izquierda, o tienden a tener más características de níquel. Eso se observa, por ejemplo, acá en este sistema, donde era la combinación
relación 70-30, que era la esferita Porsche o nucleoporasa, y vemos que tenemos tanto platino como níquel, pero hay una fase intermedio de la relación níquel-platino. Y cuando aumenta el contenido de ácido oleico, pues los picos se desplazan más hacia la izquierda porque en esencia son platino y coinciden con nuestra referencia de platino. Solamente hicimos un refinamiento para el caso del mejor material, que fue el poliédrico, el de pura oleolamina, y esto fue lo que se determinó. Hay una fase de níquel al casi 30%, una fase de platino al 34% y una fase níquel-platino en esta cantidad, 35%. Tenemos las tres. Y lo interesante fue que se lograron determinar tanto los parámetros de la celda unitaria, donde estos son los datos de la base de datos, para la redundancia, y vemos como el níquel, el valor de níquel es 3.64, aumenta respecto al valor en la tarjeta, en la base de datos, y en el caso del platino disminuye. Por lo tanto, hay un efecto de contracción de la red cristalina, es decir, el platino intenta adoptar la forma de níquel, disminuye su parámetro de red, y el níquel se expande para poder alcanzar el tamaño de red del platino, y esa interacción es la que favorece, o muchos estudios que hablan de que esas interacciones son las que mejoran las actividades catalíticas. Conclusiones de ese capítulo: bueno, conforme aumenta el contenido de ácido oleico, disminuye la temperatura de reducción, disminuye el tamaño de partícula, las nanopartículas tienen una morfología esferoidal e irregular, disminuye el contenido de níquel en las nanopartículas, y quizás lo más rescatable es esto: nanopartículas poliédricas solo pueden obtenerse con oleolamina como fase mayoritaria desde un 100% hasta un 60%. Ahora, existen también los efectos de expansión y contracción de la red cristalina. Claro, esto fue estudiado para el sistema de 100%, nos faltaría complementar con los otros sistemas para ver si se mantiene esa tendencia. Seguramente sí, por la formación de las aleaciones. En el tercer capítulo variamos la composición de níquel y platino, manteniendo fija ahora solamente la cantidad de oleolamina establecida. Dijimos, bueno, no nos conviene meter el ácido oleico porque va a ir disolviendo el níquel, entonces usamos solo oleolamina, variamos las cantidades de níquel y de platino, solo exploramos estos porcentajes en porciento masa, 10-90, 50-50. Aquí en medio estaría el sistema sintetizado en el otro capítulo, 70-30 y 90-10, es decir, desde que tenemos mucho níquel hasta que tenemos mucho platino. Y los resultados fueron los siguientes: a medida de que tenemos demasiado platino en la síntesis, se forman estructuras de este estilo, amorfas, empiezan a salir como protuberancias, aristas, y hay una aleación níquel-platino. El sistema que seguiría de este sería el que reportamos en el capítulo anterior, las formitas octaédricas, poliédricas, perdón, y cuando bajamos a cantidades iguales, 50-50, vemos que se obtienen partículas esferoidales, aleación níquel-platino, y también los tamaños aumentan. Cuando nos vamos al otro extremo, mayor contenido de níquel, pues son partículas de este estilo, muy grandes, con muchas protuberancias, y el contenido de platino pues es realmente casi nada, ¿no? Ahora hicimos los rayos X también, se mantiene la tendencia. A medida de que hay mayor cantidad de platino, se parecen los espectrogramas más a platino; a medida de que tenemos más níquel, se parecen más a níquel. Esto sería, haría falta todavía los estudios de los refinamientos. Y brevemente hicimos lo mismo, pero explorando ahora otros elementos de transición como cobre, cobalto, hierro y manganeso, y los resultados fueron estos. Para cobre, partículas grandes, protuberancias; partículas de cobalto, pareciera ser que estas tienen el mayor potencial si se optimizaran las condiciones de síntesis para rendir en materiales poliédricos. El hierro, a pesar de que se forma esto, podría todavía mejorarse, y el manganeso igual. Estos dos mantendrían bueno, podrían optimizarse la síntesis y dar lugar a partículas poliédricas,
En la literatura ya están reportados estos sistemas, cobre y cobalto, por lo tanto sí se puede, pero al menos por las condiciones que trabajamos aquí en el laboratorio, haría falta explorar un poco más. Entonces, conforme aumenta el contenido de platino, pues se obtienen nanopartículas mayores a 70 nanómetros, muy aglomeradas, morfologías irregulares. Conforme aumenta el contenido de níquel, las nanopartículas también son grandes, semiesferoidales y con alto grado de polidispersión. Y bueno, es evidente que la composición óptima que permite obtener las nanopartículas con una morfología poliédrica muy bien definida y tamaños de partículas bien homogéneos, pues sería 30-70, y estos sistemas pues deben de explorarse más a fondo. Entonces, ya que tenemos los materiales, bueno, procedimos a dispersarlos en carbón, pero el carbón tiene que funcionalizarse para poder ser manejable, es decir, incorporarle grupos funcionales con algún tratamiento oxidativo para hacerlo más hidrofílico y que interaccione bien con los metales. Esta es la micrografía de carbón Vulcan, son partículas esferoidales de aproximadamente 20 a 100 nanómetros. Y en la literatura se usa mucho esto para cuestión de nanotubos, donde se atacan con agentes oxidantes como el ácido nítrico o ácido sulfúrico. Se propicia la formación de los grupos carboxílicos y después, bueno, se puede incorporar otro agente para lograr ya sea amidaciones o esterificaciones de tal suerte que se pueda funcionalizar el nanotubo. Hay estudios también que hacen cosas similares para el carbón Vulcan, que fue el que usamos, y ese fue el objetivo, ¿no? Hacer dos tratamientos. Primero vamos a usar el carbón como tal, como llega de fábrica. Le dimos un tratamiento térmico a 600 grados y en una mezcla de hidrógeno-nitrógeno para poder reducir todo lo que pudiera tener, y después oxidamos este carbón con ácido nítrico y tomamos un poco y lo funcionalizamos con monoetanolamida en dimetilformamida para ver si era posible anclarle ya sea una amida o un éster. Y esto se hace porque se tiene que propiciar la interacción del metal con el carbón. Hay dos vertientes, quienes primero incorporan los precursores en el carbón ya funcionalizado y argumentan de que los precursores se van a anclar al carbón y van a propiciar su buena distribución a lo largo de la matriz porosa. Sin embargo, nosotros no podíamos meterle el carbón porque al incorporarlo se modifica la morfología de las nanopartículas y empiezan a salir amorfas. Entonces todas las síntesis fueron sin carbón y tuvimos que hacer un tratamiento de este estilo para poder incorporarle el carbón posteriormente. Y esa es la otra tendencia, ¿no? Primero sintetizas y luego dispersas, pero tienes que usar ya medios un poco más fuertes de dispersión, como son la sonda ultrasónica. Y aquí lo que hicimos fue primero dispersar las nanopartículas por separado en isopropanol y por otro lado en baño ultrasónico el carbón, cada uno de estos carbones, y les incorporamos por un mezclado físico las partículas primero tenemos que usar una referencia, usamos nanopartículas de platino sintetizadas con estas condiciones. Se usó un precursor de una sal de platino, agua como disolvente, se usó citrato de sodio como agente estabilizante y se redujeron con borhidruro de sodio. Se esperaba que al usar un agente reductor fuerte el tamaño de partícula fuera muy pequeñito, y en efecto así fue, y logramos tener todos esos cuatro sistemas. Caracterizamos la matriz carbonosa mediante análisis superficial BET, donde nos dimos cuenta que a medida de que se modifica ese carbón de forma oxidativa con su medio alcalino, su tratamiento alcalino, que le denominamos así, disminuye el área superficial. Es decir, nosotros tenemos inicialmente 222 metros cuadrados por gramo y si nos vamos al otro extremo llegamos hasta 88 miligramos por gramo. Es decir, el agente usado o los tratamientos oxidativos corroen el material, destruyen las paredes porosas y disminuye el área superficial. Y la literatura establece que conviene tener un material poroso para que se puedan incorporar bien los materiales. Los resultados de infrarrojo, bueno, es un tanto complicado poder hacer el análisis ahí. Lo único que nos pudimos dar cuenta es que con los tratamientos, bueno, así, el no tratado y el tratado prácticamente son lo mismo. El tratado con ácido nítrico empieza a aparecer esta bandita que se asociaría
a los carboxilos de distintos grupos, ¿no? Podemos tener aldehídos, podemos tener ácidos carboxílicos o los ésteres. Pero a medida que se hace tratamiento alcalino, entonces disminuye esta bandita que podría asociarse a la formación del éster precisamente. Y bueno, ese es el seguimiento que se le puede dar, al menos de forma cualitativa, por infrarrojo. Ya con microscopía vemos que las partículas son muy pequeñitas, del orden de 5 nanómetros. Cuando se dispersan en el carbón sin tratamiento térmico se logra más o menos una adecuada dispersión. También en el tratamiento térmico, aquí los puntitos más brillantes son el platino. Y cuando tenemos los dos tratamientos, tanto oxidativos como el alcalino, vean que se aglomeran las partículas. Aquí de plano podría decirse que esas manchitas son las concentraciones de níquel. Realmente aquí se pierde demasiado material. Entonces no conviene en principio darle ningún tratamiento térmico, tratamiento oxidativo o químico a la matriz carbonosa. Procedimos entonces a hacer la evaluación electroquímica mediante este sistema de 3 electrodos. Se prepararon tintas que se depositaron en electrodos rotatorios. Estos son los ejemplos de una mala película y de una buena película que se tienen que propiciar en el electrodo para analizarla electroquímicamente. Y estos fueron los resultados de esos materiales de platino en los diferentes carbonos. Entonces vean que en esencia se puede decir que el perfil es característico, el perfil voltamperométrico es característico de las nanopartículas de platino policristalino, pero en los tratamientos químicos la región capacitiva se incrementa demasiado y aparece en el caso del grupo del carbón tratado con ácido nítrico, que en principio tiene una mayor cantidad de grupos carboxílicos. Aparecen estos picos de oxidación y reducción que se asociaría a la oxidación y reducción del par quinona que contiene ese carbón. Ahora, en cuestión de reducción de oxígeno, vemos como las curvas que se encuentran más desplazadas hacia la derecha, que están más cercanas a 1, son los mejores materiales que, al menos de forma cualitativa y con viendo los potenciales de media onda, nos damos cuenta que el mejor está entre el verde y el negro, que corresponde a los materiales que no tienen tratamiento químico. Y entonces esta información se usó para los otros materiales, para poder dispersar los materiales poliédricos. En forma gráfica vemos cómo las actividades catalíticas, tanto específica como másica, para el carbón sin tratamiento y el carbón tratado térmicamente, pues son las más altas, del orden de 0.77 miliamperes por centímetro cuadrado, y la másica de 0.09, y aún así son actividades bajitas para hacer platino. Y bueno, vemos también que las actividades, y en todas mantenemos una carga catalítica similar para poder hacer las comparaciones. Entonces, las conclusiones de este capítulo fue: tratamientos oxidativos modifican la química funcional sí de los carbones, pero no es recomendable hacerlo para cuestiones de que se le dispersen los materiales catalíticos, porque disminuye el área superficial, disminuye la actividad catalítica, y entonces nos quedamos con el tratamiento térmico para continuar con los siguientes materiales. Se hizo la misma dispersión en ultrasonido y se incorporaron cada uno de los materiales, y estos fueron los resultados de la voltamperometría cíclica. Vemos que para el caso del níquel no presenta picos de oxidación-reducción, es inerte en estas condiciones, pero el platino sí presenta su perfil característico, y a medida de que va aumentando la cantidad de ácido oleico en el sistema, pues el perfil se va pareciendo más a platino y se empiezan a observar más los picos de desorción de la región de hidrógeno a bajos potenciales. Lo más relevante es la reducción de oxígeno, donde de todos los materiales se observó como el mejor, el que está más desplazado a la izquierda, el que tiene menor, eso se traduce en que tiene menor sobrepotencial a la reacción de reducción de oxígeno. Y entonces el que tiene mayor potencial de media onda es este verde,
que corresponde a las nanopartículas poliédricas de níquel platino sintetizadas únicamente con oleolamina. Aquí se resumen todos los materiales. Este es el platino comercial, que son nanopartículas pequeñitas del orden de 3 nanómetros. Vemos como si comparamos las barritas azules, que son la actividad específica, pues el mejor material es este, el de las nanopartículas poliédricas, que supera en más de 7 veces la actividad específica del platino. Y en actividad másica, pues más o menos son 1.8 veces la cantidad de la actividad másica. Todos los materiales empiezan a oscilar, algunos son superiores en actividad específica al platino comercial, pero en actividad másica, que son las barras rojas, no superan a este parámetro. Y en términos de costo, la actividad másica es la más importante porque refleja la cantidad de platino que tiene, y entonces esa es la que les importa mucho al sector industrial y comercial. Finalmente, bueno, para continuar con esto, dijimos del mejor material, que fue este, y de los siguientes hasta llegar a la relación 50-50 de oleolamina. Hicimos pruebas de estabilidad que consisten en hacer varios ciclos voltamperométricos en ventana de 0.6 a 1 volt, y varios ciclos, 1000, 3000, 5000, 10.000 ciclos. A cada uno de estos intervalos hacíamos mediciones de voltametría cíclica y de voltametría lineal, y obtuvimos este comportamiento. Este es el ejemplo para el caso del material nanopoliédrico, donde vemos que hay una disminución prácticamente de 10 milivolts desde el estado inicial hasta el estado final de 10.000 ciclos. Y quizás es un poco más apreciable aquí en los gráficos de actividad específica y de actividad másica. Vemos cómo evoluciona cada uno de los materiales, hay pérdida o ganancia de actividad al término de los ciclos. Nos enfocamos más en este, que era el más prometedor, y vemos cómo la evolución es la siguiente: va disminuyendo a medida de que van avanzando los ciclos. Inicia aquí 1000 ciclos, 3000 ciclos, pero después aumenta la actividad, y eso resultó interesante porque ¿por qué es que aumenta esa actividad, ¿no? Basándonos también un poco en artículos que encontraban ese mismo efecto, suponíamos que lo que estaba ocurriendo era que la partícula se estaba corroyendo, estaba aumentando su porosidad y mejoraba la actividad catalítica. Tomamos los electrodos de disco rotatorio, de ahí sacamos el material catalítico, es decir, redispersamos el catalizador, llevamos a microscopía electrónica y estos fueron los resultados. El platino en carbón Vulcan tratado térmicamente, que únicamente sirvió de referencia, si recuerdan, en diapositivas pasadas estaba bien disperso. Con los procesos de estabilidad se aglomeraron las partículas, y para el sistema poliédrico empezaron a formarse huecos. En general, para todos los sistemas empezaron a formarse huecos, pero algo curioso fue que, por ejemplo, este sistema, que fue el 70-30, que si recuerdan eran partículas esferoidales núcleo coraza, se empezaron a formar como en forma de poliedros, huecos. Y para el sistema 60-40, que fueron los rombitos, también se conserva la morfología pero en forma hueca. Y para el sistema 50-50 pareciera que las partículas que eran muy amorfas se están convirtiendo en partículas cristalinas, cúbicas, como de esta especie, pero pequeñito. Entonces esta fue la evolución de esos materiales, y esto explicaría precisamente el incremento de la actividad catalítica en este caso. Después obviamente va a estar disminuyendo porque pues solo se está bajo ciertas condiciones, y eso fue lo encontrado en esta parte. Finalmente nos quedaba hacer una prueba, la formación de peróxido de hidrógeno, porque el peróxido es algo malo para la estabilidad del ensamble membrana-electrodo. El peróxido de hidrógeno degrada la membrana polimérica que se usa en el sistema. Entonces, el mecanismo de reacción, ya sea que se lleve por 4 electrones para formar agua o por ruta de 2 electrones, donde su fase intermediaria es el peróxido de hidrógeno, tenemos que propiciar que los catalizadores se vayan preferentemente por esta ruta de 4 electrones. Y bueno, eso va a depender de las características intrínsecas del material. Estudiamos únicamente el sistema poliédrico
hicimos evaluaciones en el disco anillo rotatorio y determinamos la cantidad de peróxido formado tanto para el platino comercial ETEC como para el sistema poliédrico, y en los dos casos a bajos potenciales el máximo porcentaje que se puede generar de peróxido es 5%, lo cual, bueno, podría no hay mucho problema ya a la hora de aplicar el material, porque regularmente no llegamos a estos potenciales, ¿no? Siempre estamos trabajando en estos intervalos de 0.4 a 0.6 volts, y donde la cantidad de peróxido sería 1%, lo cual sería despreciable y nos permitiría establecer que el mecanismo de reacción se va por 4 electrones para preferencialmente formar agua. Hicimos algo parecido, evaluaciones electroquímicas para, recuerdan, los sistemas donde variábamos la cantidad de níquel-platino, ya únicamente en el carbón Vulcan, y estos fueron los resultados. A medida de que aumenta el contenido de níquel, pues la actividad catalítica desciende. De estos 4 sistemas, quizás el más rescatable podría ser este, que es el que tiene una composición 50-50, 50 de níquel, 50 de platino, y tiene buena actividad catalítica específica y másica. Pero si vemos la microscopía, o si recordamos, mejor dicho, la microscopía eran nanopartículas de este estilo, y no se hizo esa prueba, pero muy seguramente si la sometemos a esta degradación electroquímica, se van a degradar y van a formarse huecos, lo cual caería la actividad catalítica. Es decir, podremos bajar hasta un 50% de platino, pero con reservas, porque tendremos que ver si conviene o no por la disolución. Y finalmente, lo que les comentaba, si incorporamos el carbón en la síntesis, se altera la morfología de las nanopartículas. Entonces hicimos esa prueba, ya que tenemos todas las condiciones, las cantidades, los tiempos y demás. Dijimos, bueno, si queremos tener un catalizador en gran cantidad, pues incorporemos de una vez el carbón, y este fue el resultado, ¿no? Se tiene una buena dispersión de las nanopartículas, relativamente buenos tamaños, pero estas sufren cambios en su morfología, ¿no? Se empiezan a salir con chipotitos. Y bueno, también se mantiene buena actividad catalítica. Habría que evaluar si lo quieres incorporar o no para tener mayor cantidad de catalizador, o irlo haciendo por pasos, primero la síntesis y luego ya incorporar el carbono. Entonces, a manera de conclusiones, pues fue que el material que presenta una actividad catalítica mejorada, estabilidad considerable, baja producción de peróxido de hidrógeno hacia la reacción de oxígeno, es el material poliédrico. En composición 30-70, pues supera 7 veces la actividad específica y 1.8 veces la másica del catalizador comercial. Los catalizadores provenientes de síntesis, donde se variaba el contenido de ácido oleico, disminuyen la actividad catalítica, y la degradación electroquímica pues permitió establecer que hay una disolución galvánica y se empiezan a formar porosidades en las nanopartículas. Y bueno, cuando se usa carbón en la síntesis, se mejora la actividad catalítica, pero se modifica la morfología. Finalmente, pues ya tenemos todo para hacer la preparación de los ensambles. Se prepararon tintas del material catalítico, se prepararon ensambles en tamaño pequeño, áreas de 5 centímetros cuadrados, en monocelda de combustible. Se llevaron a cabo un protocolo de activación, y el protocolo establece que, bueno, hasta que tenemos corrientes muy parecidas entre dos intervalos de tiempo, ya permiten establecer que el material está activo. Se probaron varias condiciones, desde la preparación de la tinta catalítica, la formulación de la misma, las cantidades, las cargas catalíticas, la membrana, y en todos ellos nos permitió obtener resultados que nos condujeran a un determinado tiempo, una determinada formulación, etc., ¿no? Se obtienen curvas de este estilo de polarización, curvas que se reportan como densidad de corriente a voltaje, y la combinación la multiplicación de estos dos nos genera la de potencia, y se establece que, bueno, el máximo punto de la curva de potencia nos origina esta corriente, que más o menos se espera en un valor cercano a 0.4 volts. Es decir, estamos generando, en nuestro caso, ya cuando hicimos los ensambles de nuestro material, bueno, aquí previamente hicimos decir que estos son de nuestro material, vemos cómo el material comercial establece una densidad de potencia cercana a los 550 milivolts
miliwatts por centímetro cuadrado, y para nuestro material pues ronda los 300, 320, ¿no? Aquí estaban los datos, 308 miliwatts. ¿Qué se puede decir entonces? Que aún con que son formas poliédricas y demás, no logramos tener el desempeño del material catalítico, pero sí un desempeño adecuado que permita su funcionamiento en una monocelda de combustible. ¿Y el por qué no se alcanzó? Bueno, corresponde o puede tener influencia en múltiples factores, ¿no? La preparación del ensamble, porque no se utilizó un sistema automático, todo fue pintado a mano, y eso originaría baja dispersión y por lo tanto disminución del rendimiento. Bueno, ya tenemos todo para hacer el prototipo. Aquí se encuentran las partes que lo conformaron. Se ensambló, se probó en la estación de módulo de pruebas y los resultados fueron estos. Fueron 6 ensambles que en condiciones óptimas dieron un OCB o un voltaje en circuito abierto de 4.2 volts y ya una densidad de potencia más o menos de 280 miliamperes, 450 miliwatts y 280 miliamperes. Esto, bueno, ya se podría implementar a algún dispositivo. De hecho, aquí está el prototipo. Se está alimentando, ahorita si alcanzan a ver, si les gustan pasar, el multímetro está marcando 1.87 volts. No son las condiciones ideales, debería yo de tener un tanquecito de hidrógeno, pero bueno, por cuestiones de seguridad no se hizo. De hecho, vean, aquí está la manguera que va al exterior. Y si se tuviera bien las condiciones de flujo de hidrógeno y demás, bueno, podríamos encender un LED o un radio si es que lográramos tener el potencial completo de 4.2 volts. Las conclusiones, bueno, pues fueron que la formulación de las cintas catalíticas, los tiempos influyen mucho en las densidades de potencia alcanzadas, la temperatura, la presión, los flujos de gases son indispensables, las cargas catalíticas y las membranas, ¿no? Si incremento el espesor de la membrana o lo disminuyo, va a tener también influencia en la actividad catalítica, en el desempeño del ensamble. Como perspectivas futuras, bueno, hay mucho por hacer, pero tuvimos que cortar hasta aquí estos experimentos. Se tienen que implementar, yo sugeriría implementar aditamentos automáticos de control de temperatura en la síntesis para que puedan ser más controlables y más reproducibles. Se tiene que escalar el material. Yo creo que este es el principal factor, ¿no? El principal problema de por qué no se pueden comercializar los materiales. Si yo escalo a cantidades mayores, los nanomateriales tienden a tener ya otras propiedades, otras morfologías, etcétera. Entonces, esto hay que hacer mucha investigación en esto. También se tienen que hacer estudios complementarios. Esto fue algo que quedó pendiente, se inició, pero necesitamos dilucidar el mecanismo de reducción y de la formación de los nanomateriales cuando se combina la mina y el ácido rico. Y esto se puede hacer con estudios teóricos, etcétera, ¿no? Ahora, también se pueden optimizar los otros sistemas de los otros metales. Se puede también estudiar el efecto de la temperatura en la morfología y la cristalinidad de los catalizadores, el uso de otras matrices carbonosas como óxido de grafeno, nanotubos de carbono, etc. Y la implementación de un sistema automático de pintado de difusores para que se logren tener mejores materiales, mejores ensambles. Bueno, esta fue la productividad científica lograda durante la estancia doctoral. Pudieron publicar 8 artículos de investigación, 5 de ellos como primer autor. Hubo una patente que se encuentra actualmente en trámite, 2 capítulos del libro, uno de ellos está ya publicado, el otro está en proceso de su obtención del ISSN. Una estancia de investigación de 6 meses con el doctor Vicente Compañ, que está aquí presente en la Universidad de Valencia en España. 2 participaciones como invitado en seminarios y 8 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, finalmente 3 asesorías de tesis de licenciatura. Y bueno, no me resta más que agradecer a todos los presentes y a todas las personas que están aquí, que de alguna u otra forma contribuyeron a la realización de este trabajo. Desde mi familia, que me ayudó mucho a llegar a esta etapa y me motivó siempre, a los miembros del jurado evaluador, al asesor, el doctor Omar Solorza, que siempre me facilitó todos los medios para poder hacer la investigación, especialistas, asesores, colaboradores, amigos, muchos de ellos están presentes hoy, y bueno, al CONACYT por la beca de doctorado, y
y el proyecto de sustentabilidad energética. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muy bien, José Luis. Pues entonces vamos a dar inicio a la discusión del trabajo. Para esto le cedo la palabra a la doctora Elsa Arce. Gracias. Fue muy interesante el trabajo, muy complejo. Se ve que trabajaste algo, fueron muchos parámetros que manejaste. Yo quisiera, si pudieras poner resultados de curvas de polarización. ¿De los desempeños? Sí, de los desempeños. Y que comentaras un poco acerca de porque el ETE que después de momento pusiste pero comparativamente con otros resultados que se han publicado en la literatura, ¿cómo fue el comportamiento del ETE? O sea, para ver si efectivamente es cuestión de la preparación de los ensambles, que tuviera ciertos problemas. Sí, fue baja respecto a lo reportado. Y ahí tenemos la idea de que es parte de la preparación, de la dispersión de la tinta. También influyen mucho las condiciones. Desafortunadamente a veces no reportan en los artículos las condiciones a los que lo hicieron, los flujos de las presiones, por ejemplo, los flujos de gases, etc. Entonces, si logramos encontrar algo donde reportan eso y que veamos las condiciones aquí, sería un poco más comparable. No llegamos a lo reportado, me repito, pero pues nos quedamos en esa parte. Tendremos que optimizar más. Yo le voy más a qué es la distribución y también las cargas catalíticas. Acá no lo comenté, creo, pero recuerda la tablita de Doyle que establecía 0.125 miligramos por centímetro cuadrado. Nosotros hicimos eso. En un ensamble hay en el lado anódico platino con 0.02 miligramos de platino por centímetro cuadrado, y en el cátodo está nuestro material, el microplatino, y la suma del platino en ambos, en el ensamble total, corresponden a esa carga de 0.125. Muchas veces en los artículos reportan mayores cantidades y se dispara el desempeño. Entonces tendremos que evaluar eso. El procedimiento para preparar la membrana, lo hiciste por, ¿cómo se llama? Por aplicación manual. ¿De qué otras técnicas te podrías valer para poder mejorar el desempeño? Puede ser por aspersión. De hecho, en algún tiempo lo estábamos haciendo aquí en el laboratorio con un aerógrafo y pintar. En ese tiempo pintábamos la membrana. Lo que ocurría era que se perforaba la membrana. Entonces ahora lo que se hace es pintar el difusor de forma manual con un pincel, pero se podría ahora implementar el sistema con un dispositivo automático que pintara el difusor, el aerógrafo, por ejemplo. Industrialmente también sé que lo hacen por vía de aerógrafos. Me imagino que también hay, sí llega a ver también un artículo que lo hacen por el efecto parecido al electrospray, en el que le ponen cargas a un campo eléctrico a los electrodos y sale proyectado el catalizador al otro lado. No me acuerdo bien cómo se llama el técnico, pero sí. Yo he visto otra que tiene un aplicador que también puede ser. Que puede ser automático. Sí. Ahora, en tus resultados de disco rotatorio, el ETE, ¿cómo se llama? No te daba tan buenos resultados como con tus materiales. Sin embargo, ya en las celdas sí hay esa relación. Entonces, ¿a qué se debe? Yo lo atribuyo a que fue la dispersión, precisamente. Como se pintaron los catalizadores de forma manual, a pesar de que el ETEC también está bien dispersado y pintado de la misma forma, le asocio a eso, a que falta una mejoría en la distribución. Pero aparte, si recuerda, estos materiales se dispersaron mecánicamente únicamente en el carbón. Entonces eso también influye. Si lográramos incorporar el carbón en la síntesis sin que se alterara la morfología, se tiene mejor material distribuido y ya no importara la forma de pintar, aumentaría en principio el desempeño. Una última pregunta respecto al níquel. ¿Qué tipo de interacción o cuál es la participación de ambos metales? Al menos como lo evidenciábamos por fracción de rayos X, que vemos que se forma esa contracción de la
las redes cristalinas de platino y la expansión de níquel, ahí estaremos viendo esa interacción. Se están incorporando a nivel cristalográfico, a nivel de estructura de celda cristalina, los átomos de níquel y de platino, y entonces lo que está haciendo el platino es que se está contrayendo y disminuye su distancia interatómica. Cuando absorbe las especies absorbidas de oxígeno, entonces ya no le cuesta tanto trabajo poderlas romper, porque están más cerca los átomos del platino. En cambio, cuando tenemos platino solo, que están un poco más separados, pues no hay tanta energía suficiente como para poderlas disociar. Y entonces, ahí ¿cuál sería el efecto? ¿Que tuvieras más o menos contenido de platino? Más o menos, mientras, como vimos, si aumenta el contenido de platino, mejora la actividad catalítica hasta cierto punto, porque entonces ya empieza a parecerse a platino y ya no tiene la misma propiedad. Entonces tiene que haber como que un equilibrio, una cantidad justa de níquel y de platino, que en este caso fue 30-70, para que se logre formar esa interacción adecuada níquel-platino y que permita la actividad catalítica, la mejora en la actividad catalítica. Ahora, si nos vamos al otro extremo, puro níquel, o va aumentando la cantidad de níquel, el níquel, como no tiene por sí solo una actividad catalítica, pues disminuye considerablemente. Gracias. Bueno, tiene la palabra el doctor Manuel Palomar. Gracias. Pues te felicito. Muy buen trabajo, muchísimo trabajo y de muy buena calidad. Tus resultados con muchas técnicas y tu exposición fue, a mí me parece muy clara, pero hay algunas dudas todavía y cosas claras. Una muy importante es justo la que te acaba de preguntar la doctora Elsalce, ¿no? Pues, un poco decepcionante que tú venías con un material que antes de ponerlo a prueba en ya una celda de combustible tenía casi 7 veces más actividad que el comercial, y cuando viene la prueba no te da el mismo desempeño. Yo creo que la respuesta que tú das hasta ahorita a mí no me satisface, porque justamente los preparaste de la misma manera el comercial que tus materiales. Entonces la cuestión sería, ¿cuántas veces repetiste estos experimentos? Fueron por triplicado. ¿Y la dispersión? ¿Cuál era la dispersión en los errores? No la presenté, solo presentaba yo las curvas o sea, se mantenía, pero oscilaban, o sea, de ambas siempre ganaban en las curvas de estas. O sea, a pesar de que se hacían 3, en esta siempre se mantenía en esa región, igual aquí. Entonces siempre ganaba el platino. Un poco ahí lo que le comentaba la doctora es que yo creo fielmente que es la dispersión, porque por ejemplo el platino comercial está preparado de una forma, yo creo que esto está patentado, la forma como lo hacen, está bien distribuido si se observa de forma micrografía, y los resultados serían esos. En nuestro caso, que fue una mezcla física, al menos aunque se veía en las micrografías cierta buena distribución, realmente ya a la hora de que se está ensamblando, pues puede ser que por los mismos flujos de gases o la activación que se está llevando a cabo, se estén aglomerando o no estén bien anclados a la matriz carbonosa. Entonces creemos que es por ahí, que no se tiene una adecuada distribución, además de que el tamaño de partícula quizás también influya, ¿no? O que se están disolviendo las partículas, ya no tienen la morfología adecuada. Acá en el laboratorio las pruebas electroquímicas de estabilidad fueron solo 10.000 ciclos. Ya cuando estamos en el módulo de pruebas, que se dejan horas, entonces también puede haber ahí un efecto de disolución que disminuye la actividad. Por ahí parece ser que va. Varias veces hablaste de procesos de corrosión, de hecho desde la síntesis. Te marcaba, decías que después de cierta temperatura había un proceso de corrosión, ¿no? Sí, lo mencionas. ¿Cuál es ese proceso de corrosión y a qué se debe? Por los potenciales redox que existen en las bueno, creo que el caso más concreto era acá en por ejemplo. Lo que pasa es que pues de forma
inicial las nanopartículas tienen esta arquitectura, ¿no? Digamos sólida, níquel, platino, pero a medida de que va avanzando más el tiempo, entonces se empieza a disolver el níquel. Hay un par galvánico ahí, níquel-platino, por potenciales redox, que se empieza a degradar naturalmente el níquel y pierde la consistencia de las paredes y demás, de la forma de aleación níquel-platino, y entonces queda únicamente el esqueletito del platino. A eso me referí. O sea, son potenciales redox al final de Aquí estabas a una temperatura de 280 grados. Sí. Y nada más ibas cambiando el tipo, y lo que nos mostraste es que va aumentando el tamaño de las nanopartículas, pero que justo después de media hora se empezaba a correr, porque antes también, pero no es tan evidente. O sea, realmente antes crecen, pero llega un momento en el que hay reportes que dicen que empiezan a crecer, pero ya el tiempo y la temperatura es tal que se empieza a disolver el níquel y se empieza a volver a quedar como ion en la solución, y entonces de ahí vuelven a crecer las partículas, tanto níquel como platino. Entonces ese material nuevo disponible que está del precursor níquel y platino o de los iones empiezan a volver a reducirse sobre las caras de las partículas y empiezan a crecer. En el método de síntesis hay agua residual. Hay, pero tratamos de eliminarla con vacío. De hecho, cuando se inyectan los precursores que van con agua, se hace después un tiempo de vacío para extraerlo. Y se mide lo que quedó de agua. Se mide. No cae, no condensa, porque como está jalando por la columna del refrigerante, se va. Si la lográramos contener, sí se apreciaba que caía el volumen de agua, pero era parecido a lo que se agrega. Realmente se agrega muy poco, son 400 microlitros de agua. Pero también de los precursores, o sea, de los medios en los medios vienen con cierta cantidad de agua. Decías que tenías también resultados de XPS. No, eso es fuera. Porque si pueden saber que no solamente los DRX, que hay níquel y platino, sino el estado de oxidación y si hay óxido, sí, para saber a lo mejor esa situación de la posible corrosión. Y pues si tú quisieras hacer pues, un postdoc en términos de extensión de lo que estás haciendo, ¿qué sería lo primero que te gustaría tratar de hacer de las perspectivas que nos planteas? De las perspectivas sería el mecanismo de reacción. Eso es algo que tengo sí, muy claro, determinar cómo es que están influyendo tanto los orgánicos amina y ácido oleico en la formación de las nanopartículas. Ahí se involucraría uno en cuestiones teóricas, también de los materiales, ¿no? Sintetizarlos y demás, y ver esas interacciones y complementar un poco más también lo que quedó pendiente, ¿no? Como los resultados de ultravioleta o de infrarrojo que están ahí todavía, se necesitan explicar más profundamente. De entrada eso, el mecanismo, o continuar con los ensambles, ver por qué no está incrementándose el desempeño. Realmente esto ya fue la última etapa. En esencia, el eje central de la tesis fue la síntesis de la nanopartícula. De principio a la... Gracias, Manuel. Tiene la palabra la doctora María de Jesús Rosales. Bueno, José Luis, indudablemente hiciste una enorme cantidad de trabajo, pero a mí la parte, le dejo la electroquímica a los electroquímicos, y como yo platiqué contigo en mi oficina, a mí la parte que me inquieta y me ha inquietado desde hace mucho, que ya varias tesis de creación, de síntesis de nanopartículas que me preocupan cómo son. Para empezar, tú empiezas con dos sales de níquel y de platino en este caso, y utilizas una mezcla, vamos a pensar que estás utilizando la mezcla de una amina y un ácido. Entonces, si bien tú dices que en las perspectivas pues que quedan estudios por realizar en términos de cómo es que se forman las nanopartículas, yo supongo que tú en este momento debes de tener una idea. Hiciste estudios espectroscópicos, hiciste estudios de ultravioleta visible y demás. Entonces, ¿cuál es tu
sentir de qué es lo que está pasando en el medio de la reacción para formar la nanopartícula? Por medio de ultravioleta, mi entender era que la banda que observábamos de la mina con el níquel precisamente se formaba esa interacción, es decir, al mezclar los precursores están formando complejos, pero depende, y eso se podría corroborar con estudios históricos, la interacción entre amina níquel o amina platino y oleico níquel y oleico platino, de tal forma que una interacción debe de ser más fuerte que otra. Y lo que ocurre y lo que se habla mucho en la literatura es que los agentes orgánicos se absorben sobre ciertas caras de las partículas iniciales, las primeras semillitas, se absorben fuertemente y entonces las bloquean esos sitios activos y la partícula tiende a crecer por otro lado. Entonces esa es como que la idea ahorita aceptada. Pero a ver, espérame, porque a la hora que tú tienes tu nitrato de níquel, o sea, tú tienes nitrato de níquel, de hecho, acuoso, como acaba de decir el doctor, ¿no? Entonces ahí tienes más agua, nada más para empezar. Tienes tu nitrato de níquel y tienes, vamos a pensar en la mina. Tú estás observando en tus espectros de ultravioleta visible que cuando mezclas la mina con níquel aparece esa banda que después ves en tus reacciones sucesivas. ¿Cómo podrías explicar esa banda? ¿Viste la literatura de lo que hay de ultravioleta visible de níquel, de complejos de níquel? Me falta completar mucho esa parte. Hasta el momento lo que entiendo es que la ultravioleta nos mide las transiciones electrónicas o volumen, ¿no? Entonces depende ¿cómo decirlo? El orbital que se esté favoreciendo más en la interacción amina metal precursor y que propicia el desplazamiento de las bandas hacia mayores longitudes de onda. Porque bueno, tú tienes ahí una serie de reacciones que podrían estar en competencia, ¿sí? Si tú tienes nada más la pura mina y el ácido, ¿qué reacción podrías estar haciendo? Se desprotona el ácido carboxílico y se aumenta la mina, se protona. Tú podrías estar teniendo una reacción ácido-base que obviamente va a variar dependiendo de las proporciones en las que estás usando la mina y el ácido, ¿no? Entonces, para empezar, ahí tienes una posible interacción. Sería cuestión de ver qué pasa cuando tú usas la mina protonada en tu sistema, ¿no? O sea, si usas la mina protonada solita, ¿qué pasa a la hora si la haces reaccionar con el níquel? Eso podría ser un experimento que te ilustrara. Ahora, existe muchísima información en la literatura de complejos amina-metal, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, si el ultravioleta visible te da las transiciones electrónicas, existe mucha información en la literatura que te permite decir qué tipo de compuesto de coordinación se podría estar formando. Es una técnica muy, muy utilizada en el estudio de compuestos de coordinación, entonces ahí podrías estar. Pero vamos a suponer que sí, esa es una señal de que estás teniendo, vamos a llamarlo una interacción amina-metal, ¿sí? En particular, pues tú dijiste amina-níquel, es donde estoy observando. Entonces, aparentemente sería la amina-níquel la que se reduciría, o sea, tú tienes que pasar un proceso de reducción, ¿no? Tu nanopartícula está formada ya por níquel metálico, platino metálico, o esta es tu hipótesis, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se lleva a cabo la reducción y quién es el agente reductor? Si no usa CO. Sí. La mina, al protonar se libera, bueno, el ácido carboxílico se desprotona y se va al hidrógeno con la mina, se genera un electrón y ese electrón en principio es el que estaría reduciendo, pero hay síntesis que no se hacen con ácido oleico y la mina también reduce. No, perdón, pero si se protona la mina no liberaste ningún electrón, lo único que hiciste fue desprotonar. Perdón, se desprotona. No hay electrones involucrados, simple y sencillo, solo que pasara una reacción después adicional, pero en principio tú tendrías nada más la reacción de desprotonación. Entonces, a mí me parece que a lo mejor ahí podría haber un juego interesante de que estás reduciendo el compuesto de coordinación. También está bastante estudiado que los potenciales de oxidorreducción de los complejos varían dependiendo del ligante que tú tienes coordinado. Entonces, pues ahí a lo mejor habría un juego
porque también por ahí mencionas que tiene la formación de una amida, que tienes a partir de infrarrojo esa información. Pues las amidas también se coordinan, entonces si realmente estás formando una amida, la amida podría ser la que se está coordinando. Entonces ahí el infrarrojo sería información valiosa, puesto que también en el infrarrojo, te lo decía yo, hay mucha información acerca de la coordinación. Si tú tienes, por ejemplo, el ácido, que ya no es ácido, sino es un carboxilato, que se coordina, pues a lo mejor podría estar interfiriendo. Y de hecho, en algún momento en tu discusión, en la transparencia número 25, decías que, y así lo dijiste y así lo anoté, los acetilacetonatos influyen en la morfología. Esas fueron tus palabras que usaste cuando estabas hablando de esto, y por eso, ¿a qué acetilacetonato te refieres? Acetilacetonato de níquel y de platino. No es acetilacetonato, ¿no? En todo caso, ¿cómo obtienes el acetilacetonato? No, es que esos eran los precursores de platino, en lugar de la sal de nitrato y del... Ah, o sea, en este caso usaste acetilacetonato. Sí, en este caso fue eso. Ah, es que me perdí a lo mejor ahí el asunto. Sí. Y bueno, al respecto yo tengo una pregunta mucho más elemental. ¿Qué es una aleación? La interacción de dos metales, de dos distintos metales. ¿Pero qué tipo de interacción? A nivel estructural, atómico. O sea, un átomo de níquel se junta con un átomo de platino. Es decir, entonces la combinación de estos podría tener muchísimas diferentes formas, ¿no? Sí. Sí, entonces, yo creo que aquí me preocupa un poco la conclusión en donde ves que se expande la red cristalina con respecto al níquel, pero se contrae con respecto al platino, así. Contrae platino y se expande. Creo que todavía necesitarías a lo mejor un poquito más estudios. Y en la transparencia número 40, ¿a qué te refieres como refinamiento? Que mediante software se tratan los difractogramas para poder determinar precisamente los parámetros de ese y emular con un difractograma teórico el experimental, de tal suerte que aquí se tiene la